¿Cuáles son los alcances de la sangre de Cristo en tu vida? Piensa por un momento en eso. ¿Cuáles son los alcances de la sangre de Cristo en tu vida? La palabra del Señor nos enseña que en Cristo vivimos en comunión permanente con Dios. ¿Escuchó eso? En Cristo estamos llamados a vivir en comunión permanente con Dios y con su pueblo. Ahí vamos construyendo el principio. En Cristo vivimos en comunión permanente con Dios y con su pueblo. ¿Por qué? Porque su sangre habla a favor de los que creen. Su sangre habla a favor de nosotros, habla a favor de los que creen y perseveran en la fe. Escuche esto, no solo es creer, sino perseverar en la fe, mientras ella misma anuncia juicio para los que retroceden. ¿Listo? Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 18 al 24. Hebreos, capítulo 12, del 18 al 24. Puede ponerse sobre sus pies por un momento mientras leemos esta palabra y la leemos en el nombre del Señor. 12, 18. Dice en el nombre del Señor: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Gloria al Señor. Puede sentarse. Cierre sus ojos por un momento y medite en la palabra que acabó de oír. Medite por un momento en esta palabra. Los alcances de la sangre de Cristo. Lo primero que la palabra nos enseña es que en Cristo somos llamados a tener comunión permanente con Dios. En Cristo somos llamados a vivir en comunión permanente con Dios. La semana pasada, en nuestra serie de devocionales, iniciamos en el libro de Hebreos. Al leer esta carta, observamos que va dirigida a una comunidad de creyentes que están descuidando su salvación. Y hay una pregunta, no me la conteste, pero es para que usted reflexione.
¿Estás descuidando tu salvación? ¿Estás ocupándote en tu salvación? ¿De qué manera te estás ocupando en tu salvación? Esta comunidad a la que el autor de Hebreos le escribe, no le está dando el valor que tiene la salvación. La manera como viven no corresponde a la gracia que han recibido en Cristo. Es verdad, como veíamos en el primer devocional que nos lo elaboró la guía devocional del pastor líder Fabián, es verdad que estaban pasando por momentos difíciles. Escuche, porque nosotros a veces pensamos que somos los únicos y que la vida, cuando nos convertimos a Cristo, pensábamos que la vida, después que hemos pasado y pasamos por momentos difíciles, pensábamos que la vida cristiana no era así, era diferente a lo que estamos viviendo. Ellos estaban pasando por momentos difíciles, de injusticias, persecución, abusos, mucho sufrimiento, muchas penalidades. Quizás ese es su caso, o es el caso de alguna familia de creyentes. Ayer, lastimosamente, escuchamos el caso de una familia donde la mamá decidió quitarse la vida. ¿Ya? Momentos crueles. Y todo eso, con el transcurso cuando estemos en los devocionales de Hebreos, nos vamos a dar cuenta que así es, que esta comunidad sufría. Algunos no estaban resistiendo a todo aquello que se opone a la fe. Algunos no estaban combatiendo, y estoy usando términos con los cuales usted se va a encontrar en la carta, cuando la esté leyendo o cuando esté en los devocionales. No estaban combatiendo, dice, hasta la sangre, porque hay que combatir hasta la sangre por la salvación que tenemos, porque lo que nosotros tenemos es precioso y no hay nada en este mundo con lo cual nosotros la podamos comparar. De nada vale que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma. Somos salvos por la sangre de Cristo. Para algunos de ellos habían dejado de congregarse, escuche. Y la carta de Hebreo es muy clara en esto, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Para los que creen que no importa si nos congregamos o no, esta carta nos deja ver que sí importa para Dios. Y que cuando dejamos de congregarnos, este es un síntoma de que las cosas no están bien en nuestra relación con Dios. Que las cosas no están bien en nuestra relación, en nuestra fe, en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Había desánimo y no estaban trabajando para salir de ese desánimo. La relación con Dios y con la iglesia estaba dependiendo de las circunstancias. Es que hoy amanecí cansado, es que hoy amanecí triste, es que hoy no tengo ganas, es que hoy estoy desanimado, ¿ya? Es que tengo una semana que no hay dinero, no hay recursos en la casa. ¿Qué es eso, mis amados hermanos? Nuestra relación con Dios no puede depender de las circunstancias. Siempre pongo de ejemplo a nuestra hermana Mari. La admiro, cómo ha sido perseverante y persevera en la fe a pesar de todas las circunstancias por las cuales está atravesando. Ahí la tenemos, ahí está sentadita, hermana Mari. Y es increíble cuando en los devocionales, quiero hacer un paréntesis para hablar de esto. En los devocionales ella habla, ella participa, pero hay otras personas que se quejan mucho, que se sienten las víctimas. Y es increíble, yo digo,
es que lo que la hermana María está pasando, es grande. Nunca he escuchado una queja de ella, nunca, ¿ya? Solo he escuchado expresiones de fe, de esperanza y de gratitud en Dios, en Cristo. Algunos creyentes de esta comunidad de fe vivían desordenadamente. Esta palabra es para usted y es para mí, así que escuchémoslas. Vivían desordenadamente, estaban dando mal testimonio, escuche esto. Estaban dando pie para que otros blasfemaran y hablaran mal de Cristo. Sin embargo, el argumento de la carta nos dice que nuestra comunión con Dios, habían dejado de congregarse, pero la carta nos está diciendo que la comunión con Dios y con la iglesia es de carácter permanente. No está condicionada a nuestras circunstancias, a nuestro estado de ánimo. No se puede conocer a Cristo y seguirle a media, como a nosotros nos parezca, o hacerlo parte como que de un plan más de nuestra vida. No, Jesucristo es nuestro proyecto de vida. Amén. No hace parte de un plan ni de un itinerario. Es nuestro plan de vida. No puedo seguir a Jesús a media, no se puede conocer a Cristo y tener una relación intermitente con Él. ¿Escuchamos eso? A veces cuando tenemos dificultades con el internet en la casa, ¿verdad? Y llega y se va, y llega y se va. ¿Y qué lucha? ¿Qué lucha con eso? Porque no podemos trabajar, no podemos sacar el proyecto adelante, las tareas. Con Cristo no podemos, con la iglesia, con el Señor, con Dios, no podemos tener una relación intermitente con Él o a distancia. Como ahora todo es a distancia. Los amores son a distancia. Los matrimonios son a distancia. La relación de los padres con los hijos son a distancia. Porque nuestra relación ahora más cercana es con la tecnología. ¿Ya? No. Con Dios y con la iglesia no podemos tener nuestra comunión a distancia. ¿Por qué? Porque las barreras que nos separaban de Dios fue superada por la sangre de Cristo. Dígale al hermano que está a su lado. Las barreras que nos separaban de Dios fue superada ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Nuestra verdad en Cristo, nuestra realidad en Cristo es otra. No hay razón para alejarnos de Dios ni un instante. Sin Cristo vivíamos en otro tiempo con temor al juicio de Dios, con temor al castigo, con temor a acercarnos a Dios. Usted no se da cuenta que cuando las cosas no están bien, cuando usted no está haciendo las cosas bien, usted vive con temor. Y en vez de acercarse al Señor, lo que hace es alejarse. ¿Por qué? Porque tenemos temor al castigo, temor al castigo. Como el caso del pueblo de Israel. La conciencia de pecado no nos permite acercarnos a su presencia. Y el versículo 18 comienza con eso, exhortando a esta comunidad de fe que está desalentada, descuidada, que algunos no se congregan, que están dando mal testimonio, que están dando motivo para que se hable mal de Cristo. Entonces el autor los está exhortando a acercarse. Y vamos a encontrar que este término está repetido en Hebreos varias veces. Lo vamos a encontrar desde los primeros capítulos. Acercarse es el llamado de Dios. Y entonces aquí en el versículo 18 le dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad,
al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se nos hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y si aún una bestia tocaba el monte, sería apedreada o pasada por dardo. El cuadro dramático que nos presenta estos versículos, desde el 18 al 21, está registrado en el libro de Éxodo. Y usted lo puede leer en su casa, capítulo 19 hasta el capítulo 24. En el momento en que Dios convocó a Israel, al pueblo, la descendencia de Abraham, Dios los convoca. ¿Para qué? Y los convoca por medio de Moisés para entregarles la ley, los mandamientos, para decirles: vamos a hacer un pacto. Yo voy a ser el Dios de ustedes, pero ustedes necesitan ser fieles. Ustedes necesitan guardar estos mandamientos. No tendrán otros dioses. Me amarán a mí sobre todas las cosas. Y hay una serie de mandamientos que usted y yo ya los conocemos. La bendición y la paz con Dios dependía de que ellos guardaran todo lo que estaba escrito en la ley. Pero notemos que la manifestación de Dios era gloriosa en el monte Sinaí. Y para ellos esa gloria que usted y yo a veces deseamos, y a veces creo que ni sabemos lo que estamos deseando, esa gloria que ellos estaban viendo, para ellos significaba temor, significaba muerte. No traía gozo, les espantaba, porque pensaban que iban a morir, se estaban exponiendo a la muerte. Imagínese cómo se siente usted cuando escuchamos un rayo. ¿Cómo se siente? Ay, cuando hay esas tormentas eléctricas, ¿de qué hace en su casa? Ay, usted feliz, ¿verdad? Celebrando, ¿ya? No, nos asustamos, nos da miedo, ¿ya? Cuando hay tormentas eléctricas y se va la luz, quedamos en la oscuridad total. Entonces mire lo que está pasando. Dios se manifestó entre ellos con truenos, con llamas, con fuego, con oscuridad. Y el texto dice que Dios estaba en la oscuridad. Casi nunca decimos eso. Dios en la oscuridad. Dios hablando en medio del humo de la penumbra. Y la voz salía de ahí. Ellos no veían a nadie, pero salía la voz, y junto con la voz el estruendo, las llamas, la oscuridad. Es indescriptible lo que relata estos capítulos de Éxodo. Capítulo 20, versículo 21 dice que Dios hablaba desde la oscuridad. Los que estaban al pie del monte no querían participar de eso. No querían oír aquello y rogaron a Dios que no les hablara más. Le dijeron a Moisés: por favor, Moisés, nosotros no queremos estar aquí. Por favor, habla tú, escucha tú, y tú nos cuentas. Todo el pueblo observaba, dice Éxodo 20, versículos 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, se alejaron. No querían estar en la presencia de Dios, porque eso es lo que produce el pecado, una conciencia sucia que no nos permite estar en la presencia de Dios, porque podemos morir. Y se pusieron lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros, habla tú con nosotros y nosotros oiremos.
pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Cómo les parece? ¿Ah? Y no les podemos juzgar, porque si eso ocurre en este momento, la pregunta es, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Realmente tenemos nuestras conciencias limpias, como dice Hebreos, que por medio de Jesús Él ha lavado nuestras conciencias y no tenemos temor a esto? ¿O saldríamos espavoridos de aquí? Trágame tierra, como algunos de ellos deseaban, como dice Apocalipsis, que algunos desean, cuando Él se manifieste, van a desear que las tierras se los trague por la gloriosa presencia de Dios. Dios había establecido límites para que mientras su presencia se manifestaba en el monte, mientras Él hablaba, el pueblo no se acercara, porque si aún una bestia se acercaba, ella iba a morir, iba a ser traspasada con dardos. Éxodo 19:12 dice, y señalarás términos al pueblo en derredor, le dijo Dios a Moisés, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Dios estaba en el monte Sinaí. Y el autor de Hebreos, aquí en el versículo 21 del capítulo 12, califica esto como algo aterrador. Dice, y tan terrible era lo que se veía, aterrador, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Qué valiente Moisés, exponerse a tanto, acudir al llamado de Dios y experimentar la gracia de Dios en ese momento, para no ser consumido por la gloriosa presencia de Dios, por el fuego. Estoy espantado y temblando, y es así. La santidad de Dios es aterradora para el pecador, porque el pecador está en deuda con Dios, porque no hemos ofendido a uno igual a nosotros, hemos ofendido al Creador, al que nos hizo. Se nos ha olvidado que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. El hombre se ha olvidado que es creado y que su vida le pertenece a Dios. Él dijo en Ezequiel, todas las almas son mías. Hemos ofendido la santidad de Dios y humanamente no tenemos cómo pagarle, cómo remediar nuestro pecado. El pacto entre Dios y los israelitas, que fue celebrado en ese contexto, se ratificó a distancia, a distancia. Dios allá, Moisés es el intermediario, Moisés es el mediador, y nosotros acá, porque la santidad de Dios no le permitía al pueblo acercarse. Pero ese no era el caso de la comunidad a la cual el autor de Hebreos le está escribiendo. Y no es el caso de nosotros, mis amados hermanos. No es el caso de la comunidad a la cual va dirigida la carta o la epístola a los hebreos. Su realidad en Cristo era otra, porque ahora la relación con Dios estaba basada en el nuevo pacto. Por eso les va a decir el autor, ustedes no se han acercado al monte que les causaba miedo, no. Ahora ustedes se han acercado, dice el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, contrario al monte que se podía palpar. Esta es una realidad diferente
que no se puede palpar, es espiritual, es celestial, es superior. Porque todo lo que se puede palpar desaparece, es temporal. ¿Ya? Ustedes no se han acercado a ese monte que se podía palpar. No. Ustedes ahora se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de millares. Escuche esto, porque esa es su verdad, esa es su realidad, esa es mi realidad. Somos parte de un pueblo, de una comunidad espiritual, mucho más de lo que usted y yo vemos. ¿Ya? Espiritual. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿Sabes qué está diciendo? Es que no solamente somos nosotros, fueron los que han muerto esperando la promesa en Cristo. Son los que han partido en el Señor. ¿Ya? Es la presencia de Dios misma a la que nos hemos acercado, a la ciudad de Dios. Por eso es que Pablo y los autores van a decir que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? A nuestro Salvador. ¿Ya? No somos de este mundo, mis amados hermanos. Estamos aquí para cumplir una misión. Estamos aquí para mostrar a Cristo con nuestra manera de vivir, con nuestro testimonio, con nuestra santidad. Estamos aquí para compartir el evangelio, para ganar a otros para Cristo. Para eso estamos aquí, pero no somos de este mundo. ¿Ya? La relación con Dios ahora está basada en el nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo. Mire lo que dice el capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sabe ese pacto que hizo Dios con Israel? Sacrificaron animales, becerros, y la sangre de ese becerro fue rociada sobre el pueblo para decir: ustedes son apartados, ustedes son santificados, ustedes me pertenecen. Se necesita derramar sangre para que haya perdón de pecados. Y ese sacrificio, simplemente o no simplemente, ese sacrificio estaba apuntando a algo mayor. Y esa es una de las características del libro de Hebreos. Siempre nos va a hablar de algo mayor, de algo mejor, de algo superior. Y eso que es mejor, eso que es superior, es el nuevo pacto, es la sangre de Cristo, es nuestra herencia, es lo que nosotros tenemos en Cristo, porque ya no se sacrifican animales, porque ya no estamos rociados con la sangre de los corderos, de los machos cabríos. No, estamos rociados con la sangre de Cristo para decir: nosotros hemos sido lavados con su sangre, nuestras conciencias han sido lavadas con la sangre de Cristo. Ahora Dios ha derramado sobre nosotros su Espíritu Santo. Amén. Ser santificado es ser apartado. Y está diciendo: Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es una pregunta. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, algo que no termina, algo que no acaba, que no es temporal, el Espíritu eterno, vida eterna, lo que Él ha hecho para nosotros no caduca, no tiene fin. Amén. El Espíritu eterno para que tú y yo estemos seguros en Cristo.
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso Él es mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto, para que interviniendo la muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de una herencia eterna. ¿Cuántos bendicen al Señor? Esa es nuestra realidad, mis amados hermanos. Y aunque muchos de ellos de esta comunidad vivían como si no entendieran los alcances de la sangre de Cristo, deliberadamente, escúcheme esto, seguían guardando distancia con Dios. ¿Cuántos están guardando distancia? Ay. ¿Cuántos están guardando distancia con Cristo? No me conteste. Contéstese usted, revísese. Como también me ha tocado revisarme a mí. ¿Ya? Deliberadamente seguían guardando distancia. Así que el autor de Hebreos les recuerda cuál es su realidad en Cristo. Porque la actitud que estaban asumiendo contrasta con lo que Cristo hizo, con los alcances de su sangre, con la esperanza gloriosa, hermosa que tenemos en Cristo. Oiga, es que el cuadro que nos presenta Hebreos en los versículos del 22 al 23 es una asamblea, es una comunidad alegre, que festeja, que celebra, que vive en la presencia de Dios, que se goza con los ángeles. Nosotros no los vemos, pero somos parte de esa comunidad de adoradores. Amén. Que a través de todos los siglos y siglos adoran al Señor. Y que un día vamos a estar todos en la presencia del Señor, adorándole por toda la eternidad. Amén. Es que no es solo usted, no solamente soy yo. Son todos los creyentes de todas las naciones, de todo el mundo. Es aquellos que han partido con el Señor. Por eso es que Hebreos capítulo 11 dice, miren, teniendo nosotros esta alrededor de nosotros, y era gente que ya había partido. Es interesante porque era gente que ya había partido con el Señor. Y el autor de Hebreos le dice, mire, teniendo nosotros alrededor esta nube de testigos, ¿qué debemos hacer? Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Oiga, la frialdad, la pasividad en el Señor es síntoma de que hay pecado en nuestra vida. ¿Ya? Que no nos deja correr, porque la vida cristiana es eso, es una carrera, es algo dinámico. Está diciendo, levanten las manos caídas. Y a veces entendemos que levantar las manos caídas es levantar las manos en el culto. No. Enderezar las rodillas endebles. Dice, ojo, levanta tus manos caídas. ¿Para qué? Porque crees que te has convertido en un religioso. Vas y vienes a culto. Pero es que en la comunidad de fe, en el pueblo de Dios, en la ciudad de Dios, todos tienen algo que hacer. Todos sirven, estamos llamados a servir. Las manos caídas es una imagen de alguien religioso, pasivo, que cree que con ir a la iglesia solamente están bien las cosas con el Señor. Dios ha repartido dones, ha repartido ministerios. Te ha dado una boca, te ha dado unas manos para servir, para hablar de Jesús. ¿Ya? Ayer precisamente, cuando estábamos con los estudiantes del instituto hablando del módulo en el diplomado de consejería bíblica, y estábamos hablando
del módulo del suicidio desde una perspectiva teológica y pastoral, estando hablando de eso, mis amados hermanos. Qué realidad tan triste. Sale una estudiante de la clase: pastora, me tengo que ir. La mamá de una amiga se acabó de quitar la vida. Eso causó mucho dolor. O sea, qué frustración, estamos hablando de eso. Estamos dando pautas teológicas, pautas pastorales. Y eso me puso a reflexionar, y después fui a Luzmer y hablé con Héctor, que nos estaba colaborando. Y les digo, hay que hacer algo más que esto. Hay que ir a la gente, hay que hacer un proyecto social, hay que hacer algo. Mientras buscamos soluciones para esto, ¿cuántas personas en ese instante se están quitando la vida, mis amados hermanos? Y nosotros con las manos caídas. ¿Ya? Usted sabe que solo una sonrisa, ¿sabe? Alguien llegó aquí, pasó por ahí. Yo estaba abriendo el templo y yo vi a esa persona y me causó tanta compasión. La vi tan necesitada y no tenía buen aspecto. Y sabe, simplemente le sonreí y le dije: Dios te bendiga. Pasaba de largo. ¿Sabe qué pasó al domingo siguiente? La persona vino a la iglesia y vino por varios domingos. Y después, bueno, yo siempre me la acerqué, pero yo había perdido la noción de que yo la había saludado y la había sonreído. Y ella vino y me dijo: ¿sabe qué, pastora? ¿Por qué vine a este lugar? Porque yo un día pasé por aquí y usted me vio y me dijo: Dios te bendiga, y me sonrió. ¿Ya? Hermano, nosotros estamos aquí para cumplir una misión. Y todo lo que nosotros hacemos tiene que ser intencional. ¿Me entiende? ¿Me doy a entender? Intencional. Mentalícese de que usted vive para Cristo, que usted vive para mostrar a Cristo, que usted no es como sus compañeros de trabajo, de estudio, que usted está aquí porque está sirviendo a Cristo. Y hay muchas maneras de servir a Cristo, y servimos a Cristo con lo que nosotros somos. Amén, mis hermanos. Ellos vivían como si no entendieran los alcances de la sangre de Cristo, deliberadamente. Los versículos 22 y 23 de los que les acabé de hablar dejan ver que no es solo posible conocer a Cristo, vivir lejos de Dios. No. O sea, es imposible. ¿Cómo que voy a conocer a Cristo y voy a vivir lejos de Dios? Sino que también es imposible conocer a Cristo y no disfrutar de la comunión con su pueblo, con la iglesia, de no ser parte de. Somos parte de. Amén, mis hermanos. Tenemos que mostrar interés por los otros. El Señor no va a venir por usted solito, tenga la seguridad. Porque si tenemos la creencia de que el Señor va a venir por mí y que el otro se va a quedar, es posible que el que se quede sea usted. Y nos llevemos muchas sorpresas. ¿Ya? Tenemos que disfrutar de la presencia de Dios, tenemos que disfrutar de la comunión con los hermanos, porque esa relación con Dios es sublime, está por encima de lo temporal. No nos hemos acercado al monte que se podía palpar, ¿ya? Que producía temor, temblor, sino a
algo espiritual, celestial, superior, glorioso, que es la presencia del Señor. Ahora yo te pregunto, ¿qué te está separando de la comunión con Cristo? ¿Qué te está separando de la comunión con la iglesia, con el pueblo de Dios? ¿Qué te está separando de la comunión con esta ciudad celestial? ¿Ya? ¿Qué te está impidiendo celebrar con esta realidad que nos presenta el libro de Hebreos? Nada en este mundo puede pesar, escuche, y cuando usted se vea tentado por el pecado, a dar mal testimonio, a tomar decisiones que no debe de tomar, recuerde, nada en este mundo puede pesar más que lo que usted es en Cristo. Nada puede pesar más que lo que usted tiene en Cristo. Nuestra salvación es tan gloriosa que nada de este mundo debe llevarnos a menospreciarla. En Cristo no hay barrera, no existe barreras para acercarnos al Padre. Nuestra morada está en Dios, nuestra comunión está en Dios, somos ciudadanos del cielo. Hay una segunda cosa que nos enseña, o principio que nos enseña este texto, y es que la sangre de Cristo habla. La sangre de Cristo habla. Y la imagen que nos llega a la mente, ahorita le voy a hablar algo del texto, pero es que no puedo pasar por esto por alto. ¿Usted sabe lo que habló la sangre de los corderos que fueron sacrificados y que fueron puestos en las puertas y en los dinteles de la casa de los hebreos cuando estaban en Egipto? Esa sangre habló. Esa sangre estaba ahí en la puerta, las puertas manchadas, y el ángel de la muerte pasó y la sangre decía: aquí no los toques. Ellos están protegidos, ellos están guardados, ellos tienen una promesa. Ellos están esperando en una promesa mesiánica, en un redentor. Esa sangre hablaba. Hubo mortandad en Egipto, pero los primogénitos de los hebreos no fueron tocadas. La sangre de Cristo habla a favor de los que creen y perseveran, pero demanda juicio a los que la menosprecian. A esta comunidad desalentada y descuidada en la fe, el autor de Hebreos les recuerda que ellos se han acercado a Jesús, quien es el mediador de un nuevo pacto, versículo 24. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por medio de su sangre, la sangre de Cristo, nosotros tenemos perdón de pecados. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y la salvación en Cristo es segura. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 25, para que usted lo lea y para que también lo miren los devocionales. Que con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados y nos hizo aptos para el servicio, para la obediencia. Con una sola ofrenda, porque era necesario que el que muriese por nosotros, que la sangre que se iba a derramar fuera de alguien que fuera limpio, puro, sin pecado, el Hijo de Dios. Y no hubo necesidad y no hay necesidad de sacrificar más corderos, porque todos ellos hablaban de Cristo, de la ofrenda perfecta que vendría, del sacrificio perfecto, de la sangre verdadera que quita el pecado del mundo. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista, cuando Jesús se presentó en el mundo y empezó a dar testimonio de que Él era el Mesías. Pero también el texto dice que la sangre de Cristo, con la cual hemos sido rociados, escuche eso, qué hermoso, ¿verdad? Usted y yo hemos sido rociados, así que usted tiene la imagen de lo que pasó allá en Egipto.
Y ahora dice que nosotros también hemos sido rociados, pero no solo la imagen de lo que pasó en Egipto, sino la imagen de lo que pasó en el Sinaí. La imagen del pueblo de Dios allí para hacer el pacto con Dios. Y Moisés manda a los muchachos que sacrifiquen un animal y toma parte de esa sangre y la rocea sobre el pueblo. Ustedes son mi pueblo. Y ahora está diciendo, nosotros hemos sido rociados también con la sangre, pero con la sangre de Cristo, mis amados hermanos. ¿Cuántos creen eso? Usted y yo hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Y esa sangre purifica no solamente la carne, dice Hebreos. Es como que porque de todos modos el sumo sacerdote tenía cada año presentar sacrificios por los pecados del pueblo, sino que esta sangre ahora purifica nuestra conciencia. Esta sangre quita el pecado. Esta sangre nos santifica, nos lava. Amén, mis hermanos. Nos protege, nos da seguridad de salvación. Esa sangre Dios te mira y Dios dice, Él es de Cristo. Por Él derramó su sangre. Esa sangre le habla a Dios. Por eso que Jesús, una vez que ofreció y resucitó, se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué dice la Biblia que hace Él? Intercede ¿por quién? Por nosotros. Él es nuestro abogado. Si hemos pecado, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y siempre me llama la atención ese texto. Porque es fiel y justo, porque es justo, porque Él hace justicia a la sangre de Cristo, a la sangre del Cordero. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, cuando reconocemos que hemos ofendido a Dios y que necesitamos apartarnos del mal, acudimos a Él para que nos perdone y nos limpie. Amén. Él es fiel y justo. La sangre le habla a Dios y le dice, ya tu ira no tiene que derramarse sobre ellos. Ya ellos no tienen que morir. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero ya no, ya hemos sido hechos cercanos, estábamos separados, pero ya no, en Cristo ahora estamos cercanos, ya no estamos destituidos de la gloria de Dios, ahora podemos disfrutar de la gloria de Dios, mis amados hermanos. Amén. Dice, pero la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Y no solamente le habla a Dios antes de entrar a lo de Abel, sino que también le habla a nuestro enemigo. ¿Ya? Porque ya Él nos enseñoreará más de nosotros. Qué hermoso, la sangre de Cristo. Es una marca en nuestras vidas. Que donde usted y yo vamos, ella está hablando por nosotros. La sangre, dice la Biblia, de Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Y qué es lo que dice la sangre de Abel? ¿Qué fue lo que dijo la sangre de Abel? En Génesis capítulo 4. Cuando Caín tuvo envidia, cuando en su corazón ardía de envidia porque su ofrenda, Dios no miró con agrado su ofrenda, pero miró con agrado la ofrenda ¿de quién? De Abel. Abel llevó a Dios lo más gordo, lo más escogido del rebaño. Pero ya nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que también Caín era malo, ¿verdad? Que él no se movía por fe. De alguna manera Adán y Eva tuvieron que hablarles a ellos de una promesa de redención. Ellos tuvieron que decirle a sus hijos lo que Dios hizo cuando ellos estaban en el Edén. Dios sacrificó un animalito porque los vestidos que habían hecho Adán y Eva no servían.
Eso representa la religión, los recursos, la manera que las cosas que nosotros usamos para acercarnos a Dios. Eso no sirve. Lo que sirve son los recursos de Dios, la gracia de Dios. ¿Ya? Y después tendrían que hablarles también de la promesa de Génesis 3:15. Entonces dice la palabra que Caín se enseñó, se llenó de odio, de ira, invita a su hermano, hay un plan de muerte, lo invita al campo y cuando está en el campo lo mata, le quita la vida. Y nada ha pasado, me quité este problema de encima, pensaría Caín. Pero ¿qué dice la palabra? Génesis capítulo 4, vamos a leerlo un momentico porque creo que es importante que leamos eso. Génesis capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se puso rojo de la ira, de la envidia, triste. Y entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, de manera cínica. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, yo no soy pastor de ovejas como era él. Él guardaba sus ovejas, las cuidaba. Yo no soy guarda. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? De una manera irónica, ¿no? Cínica, irónica. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Cómo les parece? La sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra. ¿Y qué clamaba? Que le hiciera justicia. Porque la vida le pertenece ¿a quién? A Dios. Que vengara su sangre. Caín pensó que la muerte de su hermano pasaría desapercibida, pero no fue así. Lo que él había olvidado era que la vida le pertenece a Dios. Y Dios escuchó el clamor de la sangre de Abel. Y en respuesta a ese clamor, entonces viene la maldición sobre Caín. Dios maldice a Caín. Hermanos, de alguna manera lo que está relatando Génesis 4 es lo que pasa con el pecador. Porque el pecado lo que trae es maldición. Lo que el pecado hace es hacernos andar errantes, lejos de la comunión con Dios. ¿Sabe que Dios echó a Caín de su presencia? ¿Ya?
Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir tu hermano, de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Pide justicia la voz de la sangre de Abel, y no se quedó sin respuesta. Esa maldición nos recuerda entonces que el pecado trae maldición sobre la raza humana. Amén. Estamos separados de Dios por cuanto todos hemos pecado, dice Romanos 3:23. Y desde Génesis, mis amados hermanos, desde Génesis nosotros vamos a ver que la consecuencia, el estrago del pecado es la separación. Desde el primer capítulo, la desobediencia dio lugar al mal. Cuando el hombre, cuando la mujer escucharon la serpiente, dudaron de Dios. El pastor líder nos hablaba de esto el domingo. Y pusieron en poco la palabra de Dios. Y de esa manera dieron lugar al maligno para que él se enseñoreara sobre ellos. Cuando nosotros damos lugar al pecado, estamos diciéndole a Dios, quítate de un lado, y estamos diciéndole al enemigo, estoy para servirte, enseñoréate de mí. Al desobedecer a Dios, el hombre y la mujer descubrieron que estaban desnudos y por primera vez, ellos conocen los sentimientos de vergüenza. Conocen los sentimientos de miedo, de temor, de frustración, de fracaso, de inseguridad, de sentirse inútil. Tratan de esconderse de Dios, tienen miedo al castigo. Dios llega al huerto y los llama. ¿Dónde estás tú? Escuché tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo, nos escondimos cuando oímos tu voz. Pero eso no ocurría antes, porque estaban inocentes. Antes no había vergüenza, no había miedo. Y la desobediencia trajo muerte espiritual porque nos separa de Dios. El relato de Génesis capítulo 3, versículo del 23 al 24, es lamentable, mis amados hermanos, ese relato. Es triste desde la perspectiva humana, es fracaso total. Después de pronunciar las consecuencias del pecado y la maldición sobre la tierra que Dios pronuncia, Dios echa al hombre y a la mujer del huerto. Usted y yo no nos alcanzamos a imaginar el caos emocional y espiritual que experimentó esta familia. Sí, imagínese cuando una persona pierde su casa, cuando se la rematan por una decisión, una mala decisión, por una hipoteca. Usted se imagina, yo no sé si usted lo ha vivido, pero cuántas personas por un desliz, por tomar acciones, por dejarse llevar por un deseo, por una pasión, por un sentimiento, cómo eso marca su vida para siempre, deteriora su vida, hace que su vida tome un rumbo totalmente diferente por un desliz, por no considerar las consecuencias de lo que va a hacer, por no ponerle freno a las cosas, por no guardar distancia con lo que hay que guardar, por tomar ciertas decisiones que van a hacer daño. Este relato es triste, Dios los echa. Después de tenerlo todo, yo me imagino esta gente sale con las manos puestas en la cabeza. ¿Ya? Delante de ellos había un gran horizonte, sin saber por dónde empezar. Conocerían por primera vez lo que es el dolor, las lágrimas.
después de tenerlo todo, todo lo pierden. Génesis 3:23 dice, y los sacó Jehová del huerto. Váyanse de aquí, salgan de aquí. Dios, solo con lo que tenían puesto. Ya no tenían los arbolitos ahí para cosecharlos, para sacar la yuquita, el plátano, la cebolla, las manzanitas, el tomate. No, vayan a labrar la tierra. Esto les va a costar, y les va a costar duro, y no solamente a ustedes, sino a toda su descendencia, de generación en generación. Y los echó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y el 24 dice otra vez, echó pues fuera al hombre y puso horizonte, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida para que se revolvía por todos lados, para que guardara el camino del árbol de la vida. El pecado nos separa no solamente de Dios, sino que también nos separa del hombre, del prójimo. Y nosotros sabemos lo que pasó ahí en el huerto. Cómo empezaron a culparse los unos a los otros. Cómo empezaron a cubrirse porque ya tenían vergüenza de su desnudez. Tú eres la culpable. Tú fuiste la que me diste a comer. Pero tú me dejaste sola. ¿Ya? Y cada vez que usted alce su dedo para culpar a otro, recuerde, esa es una evidencia de que algo está mal en ti. Porque no estás considerando que tú eres pecador y pecadora. Cuando tú te levantas para echarle la culpa a otros de tus desgracias, de tus fracasos, tienes que arrepentirte. La sangre de Abel, la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Porque la sangre de Cristo nos acerca. Amén. Porque la sangre de Cristo no solamente pagó. Abel clamaba por justicia y Dios hizo justicia. Maldijo a Abel, maldijo a Caín. ¿Escuchó eso? Abel clamó por justicia y Dios hizo justicia. Maldijo a Abel. Perdón, maldijo a Caín. Maldijo a Caín. Ahora la sangre de Cristo está clamando, habla, ¿qué habla? Porque la sangre de Cristo pagó por nuestros pecados. La sangre de Cristo pagó para que se nos quitara la maldición. Habla mejor, porque no solamente porque pagó por nuestros pecados, no solamente porque satisfizo la justicia de Dios, sino porque ella ahora, no fuimos nosotros, fue Él el que pagó por nosotros, pero también nos acerca a Dios. Amén. Nos acerca a Dios. La sangre de Cristo muestra el amor, la misericordia, la compasión. Nos libera de la maldición de Caín. Nos libera de la maldición de Abel, nos libera de la maldición del pecado. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Satisface la justicia de Dios, porque sin derramamiento no hay perdón de pecados. Es mejor porque es la sangre del Hijo de Dios, en quien no hay pecado. Es mejor porque se nos hizo actos para la comunión, para la adoración, para el servicio. Es mejor porque nos hizo partícipes de una comunidad, de la comunidad de fe, de la familia de Dios. Porque nos hizo ciudadanos del reino de los cielos. Amén, mis hermanos. Es mejor porque nos libró de la maldición. Su sangre rociada es mejor que la sangre que se roció al pueblo de Israel, porque nos libera del juicio divino. Amén. Porque habla y sigue hablando a favor de nosotros, es mejor. Amén, mis hermanos. Ahora Hebreos nos va a decir que entremos confiadamente
al trono de la gracia. Las distancias se acortaron, ya no hay distancia. Ya podemos entrar al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos comunión, somos parte del pueblo de Dios. No hay obstáculos para acercarnos a Dios, mis amados hermanos. Somos libres del juicio. Tesalonicenses dice que nosotros no tenemos por qué temer al juicio, porque nosotros estamos rociados con la sangre de Jesucristo. Amén. Pero quiero decirles algo más. La sangre de Cristo es mejor que la sangre de Abel. ¿Sabe por qué? Porque si la sangre de Cristo, de Abel, demandaba venganza, justicia, la sangre de Cristo y la sangre del Hijo de Dios, que también va a demandar justicia, va a demandar venganza para aquellos que, conociendo su bondad, la menospreciaron. Y eso tiene que llevarnos a temblar, ¿ya? Eso tiene que llevarnos a pensar. Es mejor porque es el Hijo de Dios. En el capítulo 1 vimos eso, de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los hombres, por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por su Hijo. ¿Quién es el Hijo? El cual constituyó como heredero de todo y por quienes asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de su sangre, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y el capítulo 2 de Hebreos va a decir, ojo, miren bien cómo están oyendo la palabra de Dios. Miren cómo están escuchando. Porque si no estamos poniendo diligencia para atender las cosas que hemos oído, si no estamos colocando diligencia, si no estamos prestando atención para obedecer, para decir esto es lo que Dios demanda de mí, esto es lo que yo debo de hacer, así debo vivir, si no estoy poniendo diligencia para eso, entonces, hermanos, nosotros estamos en grandes problemas, ¿ya? Porque es la sangre del Hijo de Dios, porque es la sangre de Cristo. El versículo 25 del capítulo 12 dice, 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Y mire lo que dice el capítulo 10, versículo 26 al 29. Esta es una carta de exhortación. No olvide, a un pueblo que está viviendo su fe de una manera pasiva, desordenadamente, que está viviendo como vive el mundo, que no es celoso por las cosas de Dios, que no está viviendo en santidad. Y el capítulo 10, versículos 26 y 29, 26 al 29 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es que él está hablando de una comunidad que conoce las bondades de la sangre de Cristo. ¿Ya? Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y los adversarios
aquí son aquellos menospreciadores. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto? Qué palabra, ¿verdad? Qué palabra. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, porque habla a favor tuyo, pero también demanda juicio para aquellos que la pisotean, para aquellos que pareciera que la sangre de Cristo no los hubiese tocado, porque siguen siendo los mismos, viviendo en los deseos de la carne, en concupiscencias, mentirosos, egoístas, pensando en sí mismo. Se les olvidó para qué los llamó Cristo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste santificado? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Escuche esto, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice Jehová el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Qué tremendo, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿De qué manera nosotros podemos poner o tratar la sangre de Cristo como algo? Dice que la tuviera por inmunda. Tuviera por inmunda es tratarla como algo común, no darle la importancia, no medir los alcances, las implicaciones que eso tiene en tu vida de que hayas sido redimido con la sangre de Jesús. Así como la sangre de Abel clamó por venganza, la sangre de Cristo también pide venganza. Es mejor porque te redime, porque te perdona, porque te reconcilia con Dios, pero es mejor porque es la sangre del Hijo de Dios. Amén. Porque es la sangre de Cristo. Mía es la venganza. ¿Cómo se tiene en poco la sangre de Cristo? ¿Qué es lo que esta carta demanda de nosotros, esta epístola? De pronto tú dices: no, yo no estoy robando, yo no soy adúltero, yo no le hago daño a nadie. La fe se vive en comunión, en servicio, en adoración, en testimonio. Amén. Donde tú estés, todo el mundo tiene que saber quién eres tú, que tú eres hijo de Dios. Todo el mundo tiene que sentir temor delante de tu presencia, respeto, porque tú portas la presencia de Dios. Amén. La comunión es importante, mis amados hermanos. Y cuando hablo de comunión no es venir a la iglesia solamente, es parte, no dejando de congregarnos. Es una evidencia de que algo está mal cuando no nos congregamos. Pero, ¿qué estás aportando? ¿Estás sirviendo? En tu universidad, en tu colegio, en tu vecindario. Ante la problemática que hay en el mundo, en nuestra ciudad, ¿estamos sirviendo? ¿Estamos acercándonos al Señor o estamos alejándonos? ¿Te estás acercando o te estás alejando? ¿Ya? Ponte sobre tus pies, por favor.